Este es el segundo episodio de una serie sobre alimentos y diseño. Esta serie la hicimos con Andrés Sicart. Los y las entrevistadas son todos pertenecientes a la Red Latinoamericana de Diseño y Alimentos. Hicimos esta serie de 5 episodios con diseñadores, diseñadoras y otros proveniendo de Argentina, Brasil, Colombia, México y Bolivia. Las series, casi todas, son una manera de entender la contribución del diseño en relación con otras disciplinas. En esta serie en particular, es con varias otras disciplinas como la gastronomía, la ciencia de los alimentos, la educación ambiental, la agricultura y probablemente varias otras que no se me ocurren ahora. Por eso no entrevisto solo a diseñadores y diseñadoras, sino que también buscamos la transdisciplinariedad y escuchar otras voces. Siempre en algún momentito podemos preguntar sobre la relación con el diseño, pero no siempre es necesario ahondar en el tema. En este episodio entrevistamos a Carolina Gutiérrez, una diseñadora, gastrónoma y especialista en medio ambiente de México. Hablamos de slow food, cocina lenta, plantas nativas y plantas invasoras y educación ambiental. Mi nombre es Andrés Sicart. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, mi nombre es Carolina Gutiérrez Sánchez. Soy originaria de una ciudad que se llama Ensenada, en el estado de Baja California, México, muy al noroeste de México, colindando con el país vecino de Estados Unidos. Y bueno, yo soy gastrónoma, doctora en Medio Ambiente y Desarrollo, y meramente me considero pues una granjera, cocinera, apasionada por escribir, dibujar y crear animales de granja. ¿Qué animales tenés en tu granja? Tengo borregas, tengo conejos, gallinas. Perdón, ¿qué son y borregas? Animales domésticos. Los borregos son cabras y chivos, son de la línea de los ovejos. Ah, ok. Ovinos. Ovinos, eso, gracias. Perfecto. Y bueno, hoy estamos juntos porque vamos a hablar sobre comida, ¿no? Sobre diseño de comida. ¿Querés contarme? Por ejemplo, hay muchas cosas que haces en relación a esto, ¿no? Tenés una cocina, ¿puede ser? En donde también enseñás a cocinar a otros. Claro. Sí, la profesión de la cocina es una profesión muy, muy multidisciplinaria, y creo que esa profesión nos da la amplitud para poder ingresar a otras ramas del conocimiento, otras disciplinas, otras actividades y otras formas de ver la vida, ¿no? Entonces, en la cocina, el diseño creo que es un eje muy transversal desde la forma en la que nosotros observamos la tierra para poder producir un alimento que tiene que ver con la base de las cocinas, ¿no? Porque la cocina va desde la producción del alimento hasta el consumo del mismo, ¿no? No es solamente el arte culinario como muchos pensamos cuando entramos a la profesión de la cocina, ¿no? Sino que va mucho más allá, ¿no? Desde esta parte de preparar la tierra, observar dónde se va a sembrar la semilla, cómo crece, cómo se desarrolla esa flor para darte el fruto y cómo ese fruto tú lo vas a observar para poder ver posibilidades de transformarlo y posteriormente ver posibilidades de ofrecerlo a una cultura alimentaria determinada, ¿no? Entonces, en ese proceso siento que hay una explosión creativa muy importante que tiene que ver con tanto el
pues el diseño. El diseño en este sentido creativo de observar, acomodar, trazar en tu mente patrones o simplemente procesos, ¿no? Entonces, en este sentido, trato de hablar del diseño desde esta perspectiva de imaginar y de plantear procesos que no tengan que ser lineales, sino que más bien sean horizontales y sean, pues, no dispersos, pero que tengan tal vez una composición más circular, ¿no? ¿Y me querés que dar uno de ejemplo? ¿Cómo sería? Por ejemplo, cuando hacemos, no sé, una receta, ¿no? A veces hacemos una especie de ciclos de talleres aquí en la cocina que tengo en Ensenada, donde dejamos que las personas a través de su bagaje culinario creen recetas, ¿no? Entonces, ellos son los diseñadores de las recetas y no están siguiendo una receta metódica lineal que tiene que ser así, ¿no? Sino que más bien dejamos que ellos experimenten a través de lo que ellos saben, ¿no? Obviamente, si damos un poquito de contexto sobre el uso que han tenido ciertos ingredientes y cómo estos pueden hacer un ensamble, ¿no? Pero aquí dejamos a las personas que ellos mismos hagan sus diseños en sus platos y también en sus procesos, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Me contás? O sea, ¿qué salió de acá? Claro. Bueno, por ejemplo, tuvimos un taller de uso de especies invasoras. Yo trabajo con plantas, con el uso de plantas nativas, pero también con el uso de plantas invasoras aquí en mi territorio. Y algo muy interesante es que promovamos más el uso de plantas invasoras que el uso de plantas nativas, porque aquí en el contexto local está ocurriendo que las plantas nativas están siendo saqueadas, ¿no? Actualmente está ocurriendo un impacto ambiental muy grande en el tema del saqueo de las plantas nativas para uso comercial, porque por un lado no hay regulación y por otro lado hay desconocimiento del territorio, ¿no? Entonces, a través de estos talleres estamos tratando de, por un lado, hablarle a la gente de esta situación que está sucediendo en el territorio con las plantas nativas que tienen un uso medicinal veterinario y que están siendo comercializadas a nivel global, explotadas. Por ejemplo, el uso de la salvia blanca o el sage, que se utiliza mucho para los saumerios, en esta moda boho a nivel mundial, ¿no? Pero que también eso tiene un uso culinario y medicinal. Me da ojo, ¿cómo es eso? Boho es como esta moda indie chic de, no sé cómo explicarla. Es como muy... ¿Pero en qué consiste? ¿En comer qué? Esta moda de shamanismo, Ya. y que las energías y que las piedras. Se utiliza mucho la salvia para purificar los entornos, ¿no? La quema de la salvia. Entonces, si nosotros entramos a Amazon, a las páginas de Walmart, de todos estos corporativos multinacionales e internacionales, vamos a ver la venta excesiva de esta planta, y esta planta solamente se da, o sea, en esta parte de nuestro territorio y al sur de California. Entonces tiene un polígono muy delimitado y el crecimiento de la planta y la preparación es muy difícil. Entonces estamos acabando con ella, ¿no? Y es algo preocupante porque también a través de las cocinas se ha promovido el uso tanto en tés como en preparaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso es como para dar el contexto de impacto que está sucediendo sobre el uso de esta planta en particular. Ahora, entiendo bien qué es lo que pasa en estos talleres, pero cuando vos decís, yo tengo una cocina, ¿también cocinás? O sea, ¿hay gente que va a comer? ¿Cómo funciona? Sí, tengo una cocina en un área rural, a las afueras de la ciudad de Ensenada. Esta cocina se llama Chawi. Chawi, ese nombre es un agave endémico de Baja California. Solamente lo encontramos aquí en Baja California y sur de California. Y en esta cocina, pues tratamos de
promover procesos lentos, tanto en el servicio como en la producción de los alimentos. Tratamos de conectarnos con los productores locales. Es una cocina donde producimos con capacidad para 40 personas máximo. Entonces, realmente tratamos como de no ser una cocina masiva, ¿no? Como en muchos otros sitios ahorita que está ocurriendo en sitios rurales donde el turismo, la masividad está yendo, ¿no? a consumir alimentos. Sí, ¿cómo convocas a la gente? ¿O la gente ya sabe de tu lugar y te llega regularmente? ¿O tú haces promoción para que la gente llegue y armas grupos que están concertados para visitar tu cocina? Nosotros empezamos con el Facebook, con las redes sociales, con Facebook e Instagram. Y la verdad nunca pagamos promoción. De hecho, nunca hemos pagado promoción. Solamente nosotros hemos, pues con nuestros familiares y amigos, platicado sobre la propuesta que tenemos y sobre nuestra cocina. En la cocina nada más somos mi esposo y yo. Entonces, por eso solo recibimos muy pocas personas. Además de que tratamos de recibir pocas personas para explicarles estos procesos lentos del uso de los ingredientes y el servicio, y de que por lo general nosotros cuando vamos a un restaurante es, ay, sírveme ya, ¿no? Pero aquí tratamos de que la gente se tome su tiempo, disfrute. Estamos en una zona rural muy bonita. No tenemos el desarrollo urbano, ¿no? cercano, además de que no nos ha llegado tampoco la ruralidad intensiva. Entonces, pues hay que disfrutar eso, ¿no? Que todavía podemos escuchar la naturaleza y podemos observarla, ¿no? Carolina dice que el diseño le está sirviendo como proceso pedagógico para activar capacidades en el territorio. Y se me ocurre preguntarte si como profesor de diseño estás haciendo algo relacionado a los alimentos con tus alumnos. Quiero reportarte que sí, estas dimensiones de los diseños de alimentos ya no solamente se estudian, sino que se vuelven enfoques de prácticas y se van consolidando como referentes y ámbitos sobre los que gravitar acciones de designación para entretejer procesos de transformación y exponer especificaciones de orden y cumplimiento de protocolos. Cada vez más somos eje necesario de formación trans en contextos donde la enseñanza-aprendizaje empieza a incorporar las afectividades y no solo las racionalidades, volteando a mirar los saberes y haceres para el cocuidado de la vida. Bueno, pero concretamente, ¿qué estás haciendo con tus alumnos en relación a los alimentos? Un caso está emergiendo en la Universidad Nacional de Colombia. Allí es el aula viva de saberes tradicionales con miembros de la red intercultural de conocimientos ancestrales y tradicionales. Han iniciado un proceso que denominamos aula viva de saberes, sabores y haceres. Un proceso en concertación con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. Estas ideas, entregadas al espíritu del fuego durante varias noches en círculos de palabra, transitaron la oscuridad de la noche y alcanzan su amanecer. Somos cada vez más los que compartimos y convivimos con las propuestas de sumarnos a la idea promovida por la Red Latinoamericana de Diseño de Alimentos, donde invitamos a todos a entender que diseño de alimentos es una sigla que habla del día a día y nos comprometemos con los cocuidados de los ecosistemas alimentarios a través de los empipensatuales del diseño. Hacia eso vamos, hacia el bienestar. Sigamos ahora escuchando a Carolina, que tiene mucho más para contarnos.
Quizás lo que podemos hacer es un poco de retrospectiva, ¿no? Porque vos en algún momento, antes de tener esta cocina, hiciste como un trabajo sobre como documentar cómo diferentes personas de diferentes comunidades indígenas cocinaban. ¿Querés contarnos sobre ese trabajo? Sí, justo antes de tener esta cocina, y bueno, de hecho también fue durante el proceso de investigación, yo empecé a trabajar con tema de gastronomía y sustentabilidad en principio desde la maestría. La maestría la hice en el sur centro del país, en un estado que se llama Nayarit, y la maestría tenía este enfoque de desarrollo sustentable y turismo, ¿no? Entonces, con mi profesión gastrónoma, yo me enfoqué al tema de la gastronomía, específicamente hablando no quería trabajar con el tema de turismo gastronómico, per se, de las cocinas establecidas y tal vez semi-industrializadas de los hoteles o de este turismo masivo, ¿no? Sino que más bien quería trabajar con este turismo de menos impacto, turismo rural o turismo ecológico, pero enfocado a los pueblos originarios y qué hay, qué es lo que está sucediendo en sus contextos, ¿no? ¿Qué mueve estos alimentos en un contexto pues globalizado y modernizado, ¿no? Porque ahora sí que la globalización y la modernización ha entrado hasta el rincón más lejano de nuestra tierra. Entonces, a mí se me hacía muy interesante indagar sobre esas relaciones. Y cuando empecé a investigar, yo iba a trabajar con el pueblo Wixárika o Nayeri, que es un pueblo originario de Nayarit. Propiamente, ellos tienen un alimento base que es el maíz azul, el morado, entre otros alimentos que son propios de sus ecosistemas, que ellos han manejado por muchos años. Pero después empecé a preguntarme, y me preguntaron mis maestros, de que qué había de alimentos tradicionales en mi lugar de origen. Entonces ahí yo me quedé patinando, porque no supe responder. Si acaso en mi clase de la secundaria o de preparación básica, tuve conocimiento sobre los pueblos originarios de mi región, pero nunca tuvimos profundización en el tema de la alimentación, ¿no? Realmente no sabíamos qué alimentos eran propios del territorio donde nos encontrábamos y quiénes lo habían manejado por mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso fue muy revelador para mí porque tenemos en México, a nivel nacional, mucha información sobre la alimentación de los pueblos mesoamericanos y su relación con el medio ambiente, estos cambios y transformaciones que han tenido a lo largo del tiempo desde el periodo de la colonización hasta este periodo siglo XX, siglo XXI, con la modernización, ¿no?, de la alimentación, que ha pasado todos estos cambios. Tenemos mucha documentación sobre los pueblos mesoamericanos, pero sobre los pueblos árido-americanos del noroeste de México, en este caso, no teníamos nada, ¿no? Entonces yo dije, no, ¿qué está pasando? Me tengo que regresar al lugar de origen y pues entender un poquito más sobre esto y dialogar con las personas que saben sobre esto tal vez o que son descendientes y pues tienen estos conocimientos y pues empezar a visibilizar, ¿no?, sus voces y lo que se sabe. Y ahí surgió esta serie de videos, Exacto. ¿no? Son 7 videos que van registrando a diferentes personas. ¿Fue difícil elegirlos? ¿Cómo fue esa elección? No, porque no me fue difícil elegirlos porque aquí el proceso de investigación ha sido en un largo plazo. Cuando trabajamos con personas, ¿no? Cuando trabajamos con los sistemas de conocimientos de las personas, es importante que consideremos en nuestras investigaciones que tenemos que tener un tiempo extenso, ¿no?, de trabajo de investigación. Cuando a mí me han dicho de que, oye, yo voy a hacer un trabajo cualitativo, etnográfico, con personas para trabajar con sus saberes en 2 meses. Para mí es como, a ver, en 2 meses es
muy difícil que generemos esos lazos de confianza y hasta cierto punto de intercambio, ¿no? Con las personas. Realmente para conocer a una persona, y nosotros pues, lo sabemos porque somos humanos y tenemos esas relaciones humanas con otras personas, pues lleva su tiempo, ¿no? Lleva un tiempo prolongado. ¿Y cuánto te llevaron estos videos? Para, digamos, seleccionar a las personas y conocerlas, 4 años. Un tiempo interesante, un tiempo interesante. 4 años, esas relaciones y sobre todo compartir la comida con las personas, porque el entrar a una cocina, la cocina es un espacio muy íntimo, es un espacio donde uno pues habla desde el amor hasta la política, hasta las necesidades pues más básicas, ¿no? Entonces, en la cocina es un espacio muy íntimo y para poder entrar a ella desde cualquier disciplina, tenemos que generar esas relaciones de confianza, ¿no? Y esas relaciones de confianza se tienen que, pues, nutrir y fortificar con el tiempo, ¿no? Realmente para no, digo, y suceden muchas investigaciones, o muchos de los que hacemos investigación, que vivimos en este sistema de vida, de la prontitud, ¿no? De que queremos tenerlo todo ya. Y creo que también aplica no solamente para el estudio de la gastronomía, sino también para el estudio del diseño, ¿no? A veces queremos tenerlo todo ya o sacar las ideas ya porque tenemos un deadline o tenemos que entregar el proyecto a los inversionistas, pero también tenemos que darnos esos espacios para reflexionar y ver cómo estamos generando esa conectividad con los otros, ¿no? Y los otros no me refiero nada más a las personas, sino también al material que estamos utilizando o a los escenarios a los que nos vamos a enfrentar, ¿no? Entonces, por eso. Te pregunto ahí, porque 4 años de trabajo es el tiempo que llevamos más o menos en conocernos tú y yo cuando entraste a ser parte en la red latinoamericana y de diseño y alimentos. Ahí la pregunta es, ¿cómo ha Carolina transitado hacia el diseño y cómo le ha servido al diseño a esta granjera, gastrónoma, investigadora en sostenibilidad, cambiando las lógicas de la investigación? ¿Cómo te ha empoderado, te ha servido o cómo estás cuestionando al diseño hoy desde lo que estás haciendo? Hay un libro al que me acerqué y de hecho a través de ese libro yo dije, tengo que acercarme, por ejemplo, a esta red que se me hace muy poderosa, la red latinoamericana de diseño y alimentos. Este libro se llama Diseño como libertad en práctica, de Claudia Garduño García. No sé si ya lo han escuchado. Sí, yo la entrevisté porque Claudia estudió acá en Helsinki, en la ciudad donde yo vivo. Entonces, entrevisté a Claudia hace mucho tiempo. No, vale, pues. Es de los primeros podcasts Sí. de Mariana. No, mira. Bueno, ese libro llegó a mí por un colega en la universidad. Yo también, aparte de tener la cocina y de ser investigadora independiente, también trabajo en la Universidad Autónoma de California, doy clases en la Facultad de Gastronomía y Enología, en ambas licenciaturas, y doy clase de desarrollo sustentable, historia de la alimentación y seguridad alimentaria. En la clase de historia con los gastrónomos ha sido muy interesante porque hemos trabajado desde la perspectiva del diseño, pero como una metodología, o sea, el diseño más como una metodología abierta, ¿no? Que nos puede dar libertad creativa. Por eso yo relaciono mucho, digo, yo no soy diseñadora de profesión, pero me considero tal vez una diseñadora libre, en el sentido de que utilizo el diseño para crear metodologías, para crear perspectivas creativas, mentales tal vez, para generar resultados abiertos, ¿no?
resultados que no tengan que tener una rigidez, sino que yo les digo, bueno, vamos a trabajar con esta lectura del mediados del siglo XVI, donde nos habla sobre los procesos alimentarios de una comunidad europea, sus formas de producción, sus alimentos base, pero lo vamos a mapear, vamos a trabajar sobre un mapa, ¿no? Ustedes van a diseñar un mapa, vamos a dibujar, por ejemplo, esos alimentos, y a través de ese mapa vamos a ver cómo, y la historia oral, vamos a ver cómo por ejemplo, se tuvieron que deforestar bosques para poder producir el sorgo, poder producir la cebada y generar ciertas economías. O sea, hacemos como ya me estuve extendiendo, pero hacemos como estas visualizaciones a través de que ellos en un papel hagan estos diseños de mapas, de dibujos, ¿no? Y que ellos generen un entendimiento diferente de la historia, ¿no? Por ejemplo, una historia gastronómica. ¿Y te parece que lo logran a partir de la visualización? O sea que, porque esta gente que, no, digamos, las diseñadoras estamos como entrenadas a dibujar y nos sale fácil. ¿Qué te encontrás? ¿Hay fricción ahí? Sí, porque hay diferentes maneras de aprendizaje, ¿no? Ya lo hemos escuchado mucho con estas teorías de la enseñanza y aprendizaje, pero hay muchos chicos que tienen esta visualización en lo gráfico que nunca habían explorado y que ellos creían que su forma de aprendizaje era más auditiva o lectora, ¿no? Pero muchos se sorprenden que a través del dibujo, a través de generar trazos, pueden aprender, ¿no? Y que nunca lo habían explorado porque las formas de enseñanza y aprendizaje nos orientan a memorizar y responder, ¿no? O sea que a ti el diseño te está sirviendo como proceso pedagógico para activar capacidades en el territorio. Exactamente. Y ahora con eso desde desde el campo desde la profesionalización de otras personas, pero por ejemplo en el trabajo que realicé con las comunidades, realizamos distintos talleres participativos para hacer este intercambio de conocimientos, ¿no? En el que hablamos de la comida, pero yo también desde trinchera les hablaba de la comida, ¿no? Entonces, este diálogo circular nos ayudó a generar espacios donde pudiéramos plasmar este entendimiento o estos conocimientos desde diferentes ángulos, ¿no? Entonces, tuvimos una sesión también de dibujo con una diseñadora y eso fue muy interesante porque tanto madres e hijos en este taller estuvieron dibujando su territorio, ¿no? Una de las cosas que me interesa muchísimo con estos trabajos que estamos realizando, tanto en las cápsulas documentales, o sea, el trabajo audiovisual, como el repensar los recetarios, es conectarnos con el territorio, ¿no? A través del alimento. Entonces, ¿cómo el alimento nos puede conectar o desconectar del territorio? Esa es la reflexión, ¿no? Y cuando vos hablas de recetario vivo, construido desde las comunidades, con un valor biocultural, ¿qué quiere decir un recetario vivo? Ok, cuando nosotros pensamos en un recetario, pensamos en aquella tarjetita que escribió la abuela hace, no sé, 30 años, hace 20 años, y que está guardada en un estante. O también pensamos en aquella receta que es muy metódica, que tiene los gramajes, que tiene los litros y que hay que seguir del pie a pa, ¿no? Las recetas son muy, muy metódicas. Así lo hemos visto desde la perspectiva de la cocina, ¿no? Entonces, cuando hablamos de recetarios vivos, hablando de recetas que están vivas, ¿no? Que están dinamizadas por el contexto del ingrediente
y del saber construido y dinámico de la persona, ¿no? O sea que cuando yo agarro una receta y digo, bueno, no tengo azúcar negra, le pongo azúcar rubia, y ahí estoy haciendo un recetario vivo. Exacto. Exacto. Y vuelvo al término de la flexibilidad, ¿no? Creo que es hora de como romper esas barreras rígidas y empezar a ser flexibles en tanto, por ejemplo, recetas, de decir, bueno, es que yo dispongo de estos alimentos dentro de mis capacidades, dentro de mis gustos, dentro de mis necesidades, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo los voy a transformar de una mejor manera, tal vez para mi contexto cultural alimentario, tal vez para mi contexto nutricional o tal vez para un contexto en el que podamos tener un menor impacto, ¿no? con el entorno? Entonces, a mí se me hace súper importante hablar de recetas vivas, no de recetas rígidas, y que pues esto nos pueda transformar el panorama a tener igual, ¿no? O sea, tenemos ya esta concepción de recetas creativas, pero creo que recetas vivas nos da esta sensibilidad también a pensar de que nuestro conocimiento está en dinamismo y que es válido, ¿no? Que no tiene que ser así, porque así fue y así está y así tiene que ser, ¿no? Sino que el conocimiento se retoma, se repiensa y se reformula para generar estos escenarios pues más propios para nosotros. Acabas de darnos, perdón, acabas de darnos una definición maravillosa que va en contravía del concepto de patrimonio, que me parece brutal, porque patrimonializar está poner en esas normas, en esas pautas, en congelar una forma de estar para que sea preservada en el tiempo. Y tú acabas de demostrarnos con tu experiencia y con tu narrativa cómo la mejor manera de preservar algo es usarla y dejarla que se mueva y viva tanto como pueda con las adaptaciones que le da a cada quien en el tiempo. Eso me parece que es un logro bellísimo y un testimonio que ratifica que es posible estar moviéndonos en mantener viva la memoria y el saber hacer desde el fogón para con todos. Eso me parece un aporte hermosísimo. Y si el diseño ha sumado en eso, cuando te veo como editora de las memorias de esas recetas vivas y como productora de las biografías vivas también de los videos que has estado produciendo, me parece que la pregunta ahí se vuelve otra vez a reiterar. ¿Te pensaste alguna vez siendo todo esto que estás haciendo ahora? Y si esto tiene que ver con entender que también el incorporar esta interdisciplinaridad o esta multidisciplinaridad o transdisciplinaridad más bien te puso en contacto y en uso de todos estos saberes de los pensamientos del diseño y de las otras maneras que dialogan con los territorios. Y tú estás de media hora ahí, ¿cómo te sientes con eso cómo te sentías antes y cómo te ves hoy? Antes me sentía, creo, en un camino tal vez diferente, porque no me imaginaba, o sea, yo no me imaginaba que las cosas se iban a dar de esta manera y que iba a llegar a relacionarme y tener estas oportunidades de conocimiento, ¿no? Tengo en la actualidad, y tiene que ver, creo que con esa apertura que tuve desde un principio a no sobreponer mi profesión, sino que más bien abrir mis posibilidades a poder relacionarme con otras personas y colaborar desde otros saberes, y también tener un poco de fe y esperanza, ¿no? En que juntos, desde disciplinas que se pueden ver diferentes, porque a veces podemos ver, es que la ecología y la gastronomía, ¿cómo se van a relacionar? O el diseño, la gastronomía y la ecología, ¿cómo se van a relacionar? O sea, no, cada una tiene sus teóricos base muy, pues muy, muy rígidos y diferentes. Y no, ¿cómo vamos a integrar esa masa, ¿no? Que al final de cuentas termina siendo una masa donde
obviamente yo no voy a hacer lo mismo que un diseñador gráfico, ¿no? O un diseñador industrial o un diseñador de territorios, sino que nos vamos pues, a complementar en un diálogo donde tenemos visiones comunes, ¿no? Que esto es algo que he aprendido con este proceso tanto de investigación como de colaboración con personas magníficas que me han enseñado también, creo que recalcar los valores dentro y fuera de la cocina y de nuestras profesiones es muy importante, ¿no? Los valores como el respeto, la responsabilidad, la humildad son piezas clave para nosotros como humanidad y como profesionistas y como hacedores de diferentes cosas, ¿no? Y pensadores. Creo que eso tiene un peso muy grande en repensarnos y repensar cómo hacemos las cosas y cómo nos relacionamos con nosotros. Y eso a mí me ha ayudado muchísimo porque yo no sabía el tema de diálogo de saberes y ese tema a mí me ayudó muchísimo a poder conectarnos con otras personas y con otros niveles de conocimiento y decir todos tenemos un diálogo horizontal y todos podemos aportar. Perfecto. Decime, estamos llegando al final de la entrevista. Siempre en el final hablamos del futuro. ¿Qué te gustaría que pase en el futuro? ¿Hay cosas que todavía no hiciste que soñás hacer? ¿O qué te gustaría? Me gustaría seguir creando. Creo que eso es algo muy innato del ser humano, crear, ¿no? Me gustaría seguirme preguntando, pues que no pierda esta curiosidad. Y me gustaría también seguir con lo que tengo y dándole mucho cariño a lo que tengo, ¿no? Creo que hacernos estas preguntas de cómo construir y cómo vivir en comunidad con lo que tenemos es algo muy básico, pero también algo muy desafiante pues en este mundo tan globalizado y tan feroz que estamos viviendo, lleno de, pues así que de desesperanza, pero que también hay mucha esperanza, ¿no? En las formas en las que hacemos, nos conjugamos para hacer cosas, ¿no? Mi pregunta tal vez iría en cómo crear un futuro que esté mayormente conectado, no desconectado. Creo que esa pregunta para mí es muy importante porque construir pues cosas comunes no es algo fácil, pero creo que es algo posible, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre estoy pensando y que siempre traigo a la mesa y que creo que pensar la historia, traerla al presente para poder hacer estos escenarios futuros nos ha ayudado muchísimo a repensar y a construir esas visiones comunes. Buenísimo. Muchísimas gracias por la entrevista. Carolina trae el tema de los roles con diseñadoras en su trabajo. Ella dice que se complementan con los y las diseñadoras, pero que tienen visiones comunes. ¿Cómo fue el juego de roles conmigo al hacer esta serie de podcast? El juego de voces y la interacción en el tiempo real con los invitados es potente. Pone un tono autoetnográfico, creativo y experimental. Me gusta mucho, pues también las nuevas alternativas a quienes buscamos hacer de estos campos emergentes y tradicionales lugares de encuentro transmediales y transformadores que caminan en pos de esas complejidades, nos abren las inteligencias emocionales. A la vez me permite agradecerte que me sumaras para llamar la atención de estas potentes maneras de reconocernos y poder complementar, o tal vez controvertir, el deslumbramiento de las inteligencias artificiales en las que estamos hoy. Y finalmente, ¿cómo fue tu experiencia al hacer esta serie? Trabajar contigo y en el podcast ha sido muy motivador y estimulante. Pues entrar en coinvestigar juntos
en escenarios virtuales y electrónicos aporta a los procesos que traemos muchos, y con estas experiencias nos has acercado a sumarnos a explorar este sitio de diseño y diáspora con todas esas potencialidades de co-crear con otros, y que es posible hacerlo desde los distantes y distintos lugares en los que nos encontramos. Este podcast nos ha juntado como comunidad y nos hace ver a los diseños como proyectos de vida potentes y empoderados. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.